No fue la tarde esperada para Defensores de Cambaceres en la vuelta a la competencia, porque no solamente perdió como local ante Sportivo Barracas por 2-0. Por motivos personales, el técnico Álvaro Pereira sorpresivamente anunció su renuncia tras el partido. Ahora deberán trabajar los dirigentes en una nueva etapa que seguramente tendrá Pablo Casado al frente con este grupo de colaboradores. Desde lo futbolístico, el equipo no respondió. Se encontró con un Barracas que se adecuó mejor a las condiciones del campo de juego. Ganaba 1-0 con gol de cabeza de Rodríguez. En el arranque del segundo tiempo, segunda amarilla y expulsión para Rodolfo Fernández y después ir a buscar con algunos intentos aislados, con un tiro de esquina que saca el arquero por arriba del travesaño, con este disparo de Coleto al que le faltó dirección, con un tiro libre y tal vez con la jugada más clara, esta de Nazareno Mareco, que encuentra una buena respuesta del arquero. Y ya en el final del partido lo iba a definir Barracas con este golazo. Bermejo la baja, le pega el sobrepique, inútil la volada por parte del arquero Valentín Mazara para cerrar el 2-0. Terminó con un hombre menos la visita por expulsión de Bermejo. Defensores de Cambaceres perdió el partido, perdió el técnico Álvaro Pereira. Debe dar vuelta a la página y pensar en el compromiso del sábado frente al Porvenir en Herli. En su segunda presentación de la presente temporada, Defensores de Cambaceres empató como visitante frente al Porvenir. Fue 1-1 para el equipo que tuvo el debut de la dupla Pablo Casado-Jesús Martínez. Lo ganaba después de este tiro libre de Bravo en el palo derecho a través del gol de Mauricio Garro. Era el 1-0 de un equipo que había arrancado mejor en el desarrollo del juego. Con el correr de los minutos, el Porvenir fue emparejando las acciones en la mitad de la cancha y tuvo alguna situación de pelota detenida, como ese tiro libre en el travesaño y también algún remate de media distancia sobre el marco defendido por Valentín Mazara. Pero va a llegar esta injusta expulsión de Almeida. Era amarilla para Lauro. En línea lo llama al árbitro y le dice que la amarilla era de Almeida. Y como el defensor estaba amonestado, Defensores de Cambaceres se quedaba con uno menos a 5 minutos del cierre del primer tiempo. Una roja que condicionó el funcionamiento del conjunto de Ensenada, que en el segundo tiempo trató de contener al Porvenir, pero que en los primeros minutos, precisamente de la parte complementaria, iba a llegar a la igualdad. Después de este tiro libre de Esquié, va a llegar la jugada que va a determinar el penal para el conjunto local. La falta dentro del área de Reyes, la sanción, en este caso del árbitro López Monti, un juez que se cansó de sacar tarjetas amarillas a lo largo del partido. Míguez, con un fuerte remate, decreta el empate, que en definitiva fue justicia. 1-1 para el Porvenir Defensores de Cambaceres por el torneo de la Primera D. En un partido cambiante y en el que no supo aprovechar sus mejores momentos en el juego, Defensores de Cambaceres empató en Ensenada 1-1 frente a Deportivo Paraguayo. A los 13 minutos, la expulsión del jugador Miranda dejaba con un hombre menos a la visita y la chance entonces de aprovechar esta circunstancia e ir por el triunfo. Le fue costando al equipo de la dupla Casado y Jesús Martínez. Recién en el último tramo del primer tiempo empezó a generar situaciones de peligro frente a la valla rival. Esta es una muy buena respuesta de parte del arquero, hasta que en el cierre de ese primer tiempo va a aparecer Jerónimo Rodríguez con este remate cruzado para abrir el marcador. Un hombre de más, un gol arriba. Terminaba de la mejor manera el primer tiempo para el conjunto ensenadense, que en los primeros 15 del complemento dominó claramente a su rival. Tuvo este remate de Rodolfo Fernández en el travesaño y esta otra jugada en los pies de Mareco que le podía haber dado el segundo gol. Parecía que el 2-0 estaba al caer, pero va a llegar una fatalidad para el conjunto Ensenada. La jugada de Villalba por derecha y Lionel Caeli marca en contra de su arco para el empate visitante. Ya a partir de ahí, Cambaceres no fue el mismo equipo, le costó encontrar la pelota en la mitad de la cancha. Encima, unos minutos después, aparece esta doble amarilla por la falta de Mauricio Graf y se quedaba con un hombre 10 contra 10. Ninguno pudo quebrarse, más allá de que lo buscó en los minutos finales
el equipo de Ensenada, que tuvo alguna chance aislada, debió resignarse a empatar en condición de local 1-1 frente a Deportivo Paraguayo. Ahora el próximo compromiso será el viernes cuando visite a Mercedes. En el estadio de la Liga Mercedina de Fútbol, una vez más no pudo ganar en este campeonato Defensores de Cambaceres. Sufrió el tercer empate consecutivo, esta vez frente al equipo local de Mercedes. Fue 1-1 en un partido cambiante, con pocas emociones, una primera media hora jugada lejos de los arcos y un tramo final donde se mostró más superior el equipo de Mercedes, generando de media distancia un par de llegadas ante la valla defendida por Valentín Mazara. Y en esta, López va a definir junto al ángulo derecho para poner el 1-0 en favor del equipo local. Caía en ese primer tiempo el elenco de Jesús Martínez y de Pablo Casado, que tuvo poco vuelo futbolístico y que en el segundo tiempo con los cambios empezó a crecer, empezó a manejar la pelota en la mitad de la cancha. Aquí aparece una jugada por izquierda de contra, Mazara salva al rojo de Ensenada, pero iba a llegar el empate a los 18 minutos. El tiro libre de Esquié, un par de rechazos de cabeza, le queda Garro, remata, muy buena respuesta de Nicosia en el rebote. Cuscueta marca la igualdad para el conjunto ensenadense. Parecía que lo podía ganar, estaba mejor en el partido el rojo, pero como ha ocurrido en todos los partidos que disputó en este campeonato, va a sufrir una expulsión, la de Garro, por doble tarjeta amarilla. Y una vez más se quedaba con uno menos, situación que obviamente lo condicionó para el tramo final del encuentro. En definitiva, fue empate Mercedes y estuvo bien por lo que pusieron uno y otro equipo. Camba y Mercedes terminaron 1-1. Alcanzó la primera victoria del campeonato, mantuvo la valla invicta y terminó el partido con los 11 jugadores. Fue una tarde redonda para Defensores de Cambaceres en la victoria como local 2-0 frente a Argentino de Rosario. Un primer tiempo donde tuvo algunas llegadas dentro de un trámite parejo y peleado en la mitad de la cancha. Pero el partido se abrió a partir de esta jugada discutida, por cierto. El árbitro interpreta un empujón a Mareco dentro del área y sanciona penal. Parece apenas un empujón leve. Lo cierto es que Rodolfo Fernández se la pica al arquero y pone el 1-0 para el equipo de Casado y de Jesús Martínez. Y se abrió el partido desde ahí en adelante, porque Argentino Rosario intentó progresar ofensivamente, pero prácticamente no generó chances. El equipo de Ensenada tuvo las mejores oportunidades. Aquí viene una violenta falta, era roja directa, pero fue doble amonestación y expulsión para Emiliano Fernández. Se quedaba con uno menos el conjunto rosarino y más de 20 minutos por jugar. La contra y la gran definición de Rodolfo Fernández, la figura del partido, deja atrás al defensor, amaga ante el arquero y se la tira por arriba. Golazo del número 7 de Camba para definir el encuentro, para el 2-0 de un equipo que en los últimos minutos tuvo 3 chances claras como para redondear una victoria mucho más abultada. En los pies de Coleto, en los pies de Lauro, pusieron como figura al arquero Ruslender. Así, el número 1 rosarino evitó una derrota mayor. Ganó bien el conjunto de Ensenada y ahora el próximo fin de semana jugará frente al puntero invicto Muñiz como visitante. Santa Mamacita. Importante por donde se la mire fue la victoria que alcanzó Defensores de Cambaceres en la cancha de Atlas, porque enfrentaba al puntero e invicto de este torneo de la Primera D, y porque el único camino que tenía para seguir luchando hasta el final era ganar, y consiguió el objetivo con este gol olímpico de Rodolfo Fernández.
Hacía 12 años que un jugador de rojo no marcaba un gol desde esa posición. Y fue precisamente Rodolfo Fernández, quien había anotado los 2 goles en la fecha pasada ante Argentino Rosario, el que otra vez iba a ser el protagonista de la victoria de Camba. Un Muñiz que por momentos lo atacó, que exigió en más de una oportunidad a Massara. Pero Camba estuvo firme en defensa. Hubo un muy buen trabajo de los 2 centrales, de Jerónimo Rodríguez y de Lisandro Reyes. Ya en el segundo tiempo el equipo de la dupla tuvo que capear el temporal porque se le vino Muñiz, pero aprovechó mucho jugada por arriba, intentó por centros y ahí Defensores de Cambaceres respondió bien en la zona defensiva. En esta Lescano no pudo concretar y de contra Camba tuvo sus chances, se lo va a perder. El delantero Aguilar, la pelota pasa muy cerca del travesaño. En definitiva, ganó Camba y quedó a un punto del líder de la Primera D cuando quedan 4 fechas para cerrar este primer torneo del año. Defensores de Cambaceres cayó como local 1-0 frente a Centro Español y dejó pasar la oportunidad de meterse en el primer lugar de este primer torneo 2023 de la Primera D. Muy flojo el primer tiempo, escasas situaciones de peligro, esta que no pudo resolver Luciano Silva sobre la línea y no mucho más. Aquí la expulsión apresurada de Jerónimo Rodríguez, también del volante del conjunto de Centro Español. Ambos equipos quedaban con 10 para jugar el segundo tiempo. En los primeros 10 minutos la visita tuvo 2 chances claras y hubo 2 grandes respuestas del arquero Valentín Massara. Primero en este cabezazo y luego en el mano a mano con Sen. Va a ganar el guardaballas de Defensores de Cambaceres. De a poquito el rojo fue intentando y llegando con alguna ocasión dentro de un partido que no crecía en lo futbolístico. Lo tuvo Rodolfo Fernández y el arquero manda por sobre el travesaño. Y después un cabezazo de Aguilar que se va desviado. Parecía 0-0 y estaba bien. Justificaba lo que hacían uno y otro equipo. Pero a los 48 de complemento aparece este zapatazo centro de parte de Galván. Se confía Massara y termina siendo gol de Centro Español. Fue la victoria de la visita y el rojo se quedó masticando bronca y con las manos vacías. Terminó con 9 porque en la última acción del partido Tomás Esquié se excedió en la protesta. El árbitro le mostró la segunda amarilla y por consiguiente la tarjeta roja. Derrota de Camba, jugando en Camino Rivadavia y Quintana en el marco de la fecha 7 de la Primera D. Defensores de Cambaceres ganó como visitante y volvió a acomodarse en el torneo de la Primera División D. Fue 1-0 frente a Central Ballester en un partido que fue de menor a mayor. En el primer tiempo le costó, no jugó bien y las pocas situaciones fueron para el equipo local. Pero en el segundo tiempo y a partir de las variantes empezó a crecer en juego y en actitud. El conjunto Ensenada tuvo alguna chance e incluso llegó a ponerse en ventaja allá por los 10 minutos de juego. En una situación bastante insólita porque cuando estaban a punto de sacar del medio llega la decisión del cuarto árbitro por esta jugada. Una presunta falta de Rodolfo Fernández. Dijeron que fue codazo, el manotazo extendido del número 10 de Camba. Le significó la segunda tarjeta amarilla y la roja. Aquí el gol de Coleto, que después de 5 minutos fue invalidado. El gol de Cosentino, precisamente. El delantero que volvía a jugar en Defensores de Cambaceres después de un prolongado tiempo. Las discusiones, la amarilla, Camba se quedaba con uno menos, pero lo siguió buscando. Y finalmente iba a llegar el gol de Mariano Coleto. A los 27 minutos... el premio para el equipo que insistió, que perseveró, que con actitud, con rebeldía, fue a buscar el resultado. En definitiva, terminar siendo el gol de la victoria. Aquí codazo del número 7 de Enzo Bentecol y también Central Ballester se quedaba con un jugador menos. Los dos terminaron con 10. Lo ganó Defensores de Cambaceres en una cancha que le sienta bien. Tercer triunfo consecutivo en ese estadio para el rojo, que el próximo domingo recibirá a Lugano. El primer torneo 2023 de la Primera D define al primer equipo clasificado a la Copa Argentina.
y después de la victoria ante Lugano por 2-1, Defensores de Cambaceres quedó como solitario líder. Claro está, debe esperar otros resultados, que en la fecha siguiente va a quedar libre, cuando después le va a quedar una jornada del campeonato. Pero ayer tenía que ganar, el objetivo era ese, sumar a 3. Pudo haberse puesto en ventaja con este penal, tras falta Rosano, pero Gonzalo Caetano Nicolini remata afuera junto al parante derecho. Pero en el cierre del primer tiempo llega el gol. Tiro libre de Rosano, cabezazo de Graf, jugada de pelota detenida, preparada la semana para abrir el marcador, para poner en ventaja al equipo de Pablo Casado y de Jesús Martínez. Parecía que en el segundo tiempo el rojo lo podía definir, más allá de alguna llegada del equipo de Lugano. Decíamos, parecía que el encuentro se definía en esta acción, en el gol de Guiti, de Nazareno Mareco, tras el centro de Villalba desde la izquierda. Era el 2-0, una ventaja importante para el equipo de Ensenada, pero perdió la pelota en la mitad de la cancha, perdió el mediocampo, se le vino Lugano y le generó varias situaciones de peligro, puso en aprietos el triunfo del equipo de Ensenada, sobre todo después de este gol de Tarrío. Empezaron algunas dudas, el partido se ponía 2-1 y Camba tuvo que aguantar. Felizmente para los de Ensenada resistieron el marcador y se quedaron con una victoria importante, 2-1, que le permite seguir con chances hasta la última fecha del campeonato de buscar en este certamen la clasificación a la Copa Argentina. No fue el final deseado de campeonato para Defensores de Cambaceres, porque si bien esperaba por otros resultados, también quería cerrar de una manera convincente este primer torneo 2023, pero todo le salió mal al equipo de Ensenada, especialmente en los primeros 45 minutos. Ahí Juventud Unida definió prácticamente el partido. Santiago Correa, después de un rebote en el palo y en el arquero Mazara, ponía la apertura del marcador para Juventud Unida. Cometía errores en defensa el equipo de Ensenada y lo iba a pagar caro. Aquí Mazara evitaba el segundo, pero unos minutos después aparece Pereira por la derecha para someter al arquero de Camba y establecer 2 goles de ventaja para el equipo local. Le costaba a Defensores de Cambaceres hacerse de la pelota en la mitad de la cancha. Se mostraba impreciso, pero en el segundo tiempo tuvo otra determinación, a partir de algunas variantes y a partir de ir a buscar el partido. Llega este penal cuando apenas iban 3 minutos de juego. Parecía que la cosa podía cambiar, pero el remate de Mariano Coleto fue detenido por el arquero Burlón, que a la postre sería un pilar fundamental en esos segundos 45 minutos, porque Camba lo buscó, tuvo varias situaciones de peligro, muy concretas, el arquero respondía bien y algunos delanteros de Camba fallaban en la definición. Estaba para el 2-1, estaba cerca de descontar el equipo de Jesús Martínez y de Pablo Casado, pero cuando a veces fallás en el arco rival, lo terminás pagando en el arco propio. Y Juventud Unida hizo gala de la contundencia. Y otra vez, Santiago Correa metido en el área, el defensor marca el 3-0, que fue demasiado exagerado para lo que pasó en el partido. Fue victoria de Juventud por 3-0. Defensores de Cambaceres cierra un torneo, debe dar vuelta a la página y ya pensar en lo que será el próximo torneo, el segundo del año, que determinará el campeón de la temporada y el segundo equipo que clasifique a la Copa Argentina. No fue la mejor noche para Defensores de Cambaceres. Perdió 2-1 frente al Porvenir y el equipo de la dupla estuvo sin luces, porque al minuto 11 segundos perdía 1-0. Aquí estamos viendo la apertura del marcador del Porvenir y a los 15 el cabezazo de Míguez, implacable en el área para el 2-0. Una noche muy complicada, un primer tiempo que arrancó torcido para el conjunto de Ensenada, que no hacía pie en la mitad de la cancha, que cometía errores y los pagaba caro, como en esta situación, una irresponsabilidad de Rodolfo Fernández. Cae, hay una patada del defensor, el jugador de Camba tira codazo, exagera y en definitiva es roja para el jugador de Defensores de Cambaceres. También debió haber sido sancionado el jugador del Porvenir, que en ese primer tiempo se mostró superior, que tuvo llegadas, que pudo haber ampliado el marcador, pero cambió en el complemento, porque Defensores de Cambaceres se fue a buscar el partido, a partir de los cambios tuvo otra actitud, trató de llegar, trató de complicar,
le faltaron ideas en ofensiva, pero tuvo este penal, la falta apresurada del arquero Carretero contra Mareco. Cae el jugador de Camba en el área y Rosano cambia la pena por gol. Se ponen 2-1, quedaban 8 minutos por delante. Aguantó el Porvenir y Defensores de Cambaceres se volvió con las manos vacías de Herli. Defensores de Cambaceres consiguió una importante victoria como local frente a Centro Español por 2-1. El equipo de Jesús Martínez y de Pablo Casado venía de 2 derrotas. Uno en la última fecha del campeonato pasado y en el debut en este certamen frente al Porvenir. Esto motivó que los entrenadores decidieran cambiar prácticamente medio equipo como para variar la actitud y tratar de encontrar variantes de mitad de cancha hacia adelante. En un partido que se presentaba parejo, Mareco apareció de cabeza. El chiquitito, el talentoso volante ofensivo de Camba ponía el 1-0 cuando las situaciones escaseaban frente a los arcos. Y obviamente este gol le dio tranquilidad al conjunto rojo, que no pasó grandes sobresaltos. Fueron esporádicos los ataques del conjunto de Centro Español, que se ha convertido en una verdadera sombra negra desde que Defensores de Cambaceres perdió la categoría. Por eso el rojo buscaba, lo tuvo Rosano en el cierre del primer tiempo. En un partido trabado, peleado en la mitad de la cancha, la cabeza de Mareco hacía la diferencia para el rojo, que en el segundo tiempo presionaba en la mitad de la cancha, que no se metía atrás, y por eso lograba contener los embates del conjunto visitante, que eran muy esporádicos, algún disparo de media distancia y no mucho más. Parecía tenerlo controlado Camba, pero cuando se juegan 36 minutos va a venir este tiro de esquina desde la derecha, la cabeza de Reynoso para poner el partido 1-1. Fue un baldazo de agua fría para Camba, no lo esperaba, pero claro, solamente ganaba 1-0 y no cerraba el partido. Y otra vez asomaba la sombra negra de Centro Español. El partido se encaminaba al empate. Había sentido el golpe, el rojo, claro está, pero iba a tener esta chance a los 43 minutos de la etapa final. La acción de Camba después de este remate de Coleto y la que mencionábamos recién. El centro al área, hay un despeje, la pelota primero rebota en la mano de Ruiz y después en el remate pega en Malemán. 2 manos en el área, el árbitro cobró la segunda. Penal para Defensores de Cambaceres. Se terminaba el partido. ¿Quién lo iba a ejecutar? ¿Voy yo? ¿Vas vos? No, va Matías Villalba, el delantero que hacía pocos días llegaba a Deportivo Paraguayo, que debutó en este partido en el segundo tiempo. Remate bajo a la derecha y ponía las cosas 2-1. Con este gol entonces aseguraba el triunfo y lograba 3 puntos importantes en condición de local. Fue victoria entonces para el rojo de Ensenada 2-1 frente al conjunto de Centro Español en el marco de lo que es la tercera fecha del segundo torneo 2023 de la Primera D del fútbol argentino. Defensores de Cambaceres sumó 3 puntos valiosos en condición de visitante. Fue en la cancha de Lugano, 1-0 sobre el conjunto del Deportivo Paraguayo. Un equipo que, si bien marcha en el último puesto de la tabla de posiciones, le hizo un partido complicado, sobre todo en la primera media hora, donde se jugó la mitad de la cancha, donde se peleó más de lo que se jugó, pero a medida que fueron pasando los minutos, el equipo de la dupla empezó a imponer su supremacía en la mitad de la cancha y empezó a generar situaciones de riesgo. Y después de esta corrida de Mauricio Garro, a los 42 minutos llega la apertura del marcador. Era el 1-0 para el equipo que empezaba a mostrarse superior sobre su rival. Ganaba entonces el conjunto de Ensenada y en el segundo tiempo retrocedió algunos metros en el campo de juego. Se adelantó en la cancha el Deportivo Paraguayo, tuvo alguna chance, pero también de contra. Lo pudo haber definido mucho antes el rojo, porque lo tuvo en los pies de Garro, en los pies de Coleto y también en un cabezazo de Caieli que se estrelló en el travesaño. El equipo de Paraguayo iba a terminar con un hombre menos
por la expulsión del defensor Ruiz cuando prácticamente terminaba el partido. Pero más allá de eso, la seguridad demostrada por Valentín Mazara, de los dos centrales, tanto de Suárez como de Reyes, le permitieron al equipo rojo sostener una victoria valiosísima. Ganó bien 1-0 frente a Deportivo Paraguayo. El próximo examen será el fin de semana siguiente, cuando deba enfrentarse en condición de local a Juventud Unida. Empate sin goles para Defensores de Cambaceres como local frente a Juventud Unida. El equipo de Pablo Casado y de Jesús Martínez no estuvo preciso en los metros finales del campo de juego, en un partido malo, jugado preferentemente en la mitad de la cancha, con pocas situaciones de peligro. Partido bastante aburrido, aunque en el segundo tiempo el conjunto de Ensenada salió a buscarlo con mayor decisión, tuvo más tiempo a la pelota, pero le faltó profundidad, le faltó juego en el último cuarto del campo de juego. Algunas situaciones aisladas, como este tiro libre de Rodolfo Fernández, y muy poco para la visita, que casi no inquietó el marco defendido por Mazara. Aquí la más clara del segundo tiempo para Camba, la jugada de Mariano Coleto, el remate y la buena respuesta del arquero Burón. Dejó 2 puntos en el camino, el rojo que lo podría haber depositado en la punta de este segundo torneo 2023 en Ensenada. Camba y Juventud no pasaron del 0-0 en un partido realmente flojo. Defensores de Cambaceres cayó en su visita a Rosario 3-1 frente al puntero de la divisional, Argentino, que se puso en ventaja con este gol, con esta intervención de Llanorio de cabeza, cuando iban 12 minutos del primer tiempo. Parecía que se complicaba el partido para el equipo de la dupla, pero lo pudo empatar unos minutos después de un lateral de Jerónimo Rodríguez. Se duerme la defensa rosarina, aprovecha muy bien Rodolfo Fernández para definir y poner el empate en un primer tiempo donde Camba había jugado mejor, de igual a igual al equipo local. Tuvo esta chance de marcar el segundo, remata Ramiro Fernández, tapa al arquero y Lauro ejecuta por sobre el travesaño. Pero en el final de esa etapa y después de esta llegada, Argentino va a marcar el segundo tanto a través de Duré. Iban 45 minutos, fue un golpe duro para el rojo que después no se pudo recuperar, porque en el partido fue de mayor a menor. Dejó en el segundo tiempo a su rival que le manejara los tiempos del encuentro, más allá de esta gran chance de Matías Villalba, que tapa a Gastón Fernández y que pudo haber sido el 2-2. Pero Argentino jugó mejor en la parte complementaria. Perdió peso en la mitad de la cancha Defensores de Cambaceres. Sintió el desgaste que había hecho en los primeros 45 minutos. Iba a llegar esta muy buena definición de Ábalos al poste izquierdo de Mazara para poner las cosas y sentenciar el triunfo del local por 3-1 en Rosario. Defensores de Cambaceres consiguió una importante victoria como local. Fue 2-0 frente a Mercedes. Pudo haber quedado en desventaja por esta mano de Jerónimo Rodríguez, pero el penal ejecutado por Gatti, por Franco Gatti, encontró una gran respuesta del arquero Borzone. Después el palo salvó al conjunto de Ensenada, pero de este tiro de esquina la peinan de cabeza. Thiago Lauro marca su primer tanto con la casaca de Defensores de Cambaceres, pero comete un pecado de Juventud. Estaba amonestado, fue a festejar, se colgó del alambrado, le sacaron la segunda amarilla y fue roja. Camba se quedó con 10 para afrontar el segundo tramo del partido. Ahí vemos el festejo, el árbitro que lo llama, te tengo que amonestar, sí, estás amonestado y es roja. Y el segundo tiempo para Defensores de Cambaceres fue dominar la pelota, sobre todo en los primeros 20 minutos. Tuvo chance para liquidarlo con esta Villalba que saca bien el arquero. Después va a llegar esta expulsión de Schenone, va con la pierna hacia adelante. Infracción violenta, 10 contra 10. Ganaba 1-0 el equipo de Pablo Casado y de Jesús Martínez. Después salieron Bravo y Rodolfo Fernández, los jugadores que generaban juego, y Camba
sufrió un poco al final, aunque no tuvo chances el equipo de Mercedes. Aquí esta falta violenta del delantero mencegués contra Suárez, que debió ser asistido en Hospital Cestino por un fuerte traumatismo en el tabique nasal. La tarjeta roja, quedaba apenas unos minutos, la contra de Coleto, la definición por parte del pibe, de Matías Domínguez, su primer gol en primera, este chico que hace muchos años que está en la institución, ganó bien, Defensores de Cambaceres se recuperó, sumó 3 puntos como local. En condición de visitante, Defensores de Cambaceres alcanzó una victoria valiosa frente a Central Ballester. El equipo de Pablo Casado y de Jesús Martínez lo perdía por este gol de Ruiz, de cabeza, después de un tiro de esquina desde la izquierda. Caía 1-0 a los 16 minutos del primer tiempo, pero de a poco fue reaccionando, más allá de haber padecido alguna situación como esta que logra controlar el arquero Borzone. Ya en el cierre de la primera mitad viene el tiro libre de Matías Villalba, cabezazo de Diego González para poner las cosas 1-1 y otro semblante para afrontar el segundo tiempo. Un partido trabado, luchado en la mitad de la cancha, con situaciones en uno y otro arco, pero bastante esporádicas. Pero Cambaceres tuvo entrega, fue un equipo que corrió los 90 minutos, que fue a buscar su suerte y tuvo alguna chance, especialmente en el tramo final, que en definitiva le iba a permitir ese envión quedarse con 3 puntos importantes en condición de visitante. Aquí un aviso, este remate y la respuesta del arquero. Y va a llegar la posibilidad de Cuscueta para luego el gran gol del equipo de Ensenada. Una habilitación de Rodolfo Fernández, exquisita definición de Cuscueta por arriba del arquero para el 2-1 y 3 puntos, que ya es una costumbre en ese estadio. 4 veces jugó ahí Defensores de Cambaceres y las 4 se trajo la victoria. Quedó cerca del puntero argentino Rosario, que cayó en la jornada de ayer y ahora espera con optimismo el encuentro del fin de semana en condición de local. Fue empate sin goles el encuentro entre Defensores de Cambaceres y Sportivo Barracas. Un Barracas que sigue manteniendo la valla invicta, que en 8 partidos no le convirtieron y tampoco pudo hacerlo Defensores de Cambaceres. En un partido disputado, trabado en la mitad de la cancha, el equipo de la dupla de Jesús Martínez y de Pablo Casado tuvo las mejores oportunidades. Probó en varias ocasiones el marco defendido por Valderrama, que tuvo un trabajo sólido debajo de los 3 palos. En un partido disputado aparece esta situación de Saunet y otra buena respuesta del arquero Valderrama. Los minutos iban pasando y Barracas se sentía cómodo con el resultado, se sentía cómodo con el empate, teniendo en cuenta que le resultaba positivo para mantener su invicto en el campeonato. Cambaceres iba, le faltaban ideas, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, para quebrar a la última línea del conjunto visitante. Van a aparecer algunas situaciones, esta clara de Bravo, primero el cabezazo que tapa el arquero y después una posibilidad en los pies de Bravo para de esta manera generar una chance clara para el conjunto rojo. Buena respuesta de Valderrama, en definitiva fue empate con sabor a poco para Camba, que estuvo más cerca de quedarse con la victoria. Una valiosa victoria como visitante alcanzó ayer en Tapiales Defensores de Cambaceres frente a Lugano. Fue triunfo por 2-1 del equipo de Ensenada, que arrancó mejor el primer tiempo, que tuvo las mejores oportunidades, pero que falló en la definición. Fueron 2 o 3 situaciones nítidas para el equipo rojo, pero lo iba a pagar caro, porque Lugano, en uno de sus pocos avances, iba a encontrar el gol de la apertura. Esta definición de Cavalieri ponía el partido 1-0 y una sensación de injusticia. No se quedó el rojo, siguió buscando, siguió machacando sobre el marco rival, tratando de manejar la pelota en la mitad de la cancha. Y allá por los 33 minutos, Matías Villalba queda de cara frente al arquero Arévalos, define entre las piernas y pone el partido con un justo 1-1. Se asemejaba más
a lo que estaba pasando en el campo de juego. En el cierre, esta situación clara de Ramiro Fernández y la pelota afuera junto al parante derecho. El complemento fue más parejo, más equilibrado, más peleado en la mitad de la cancha, pero con situaciones como estas de Rodolfo Fernández en 2 ocasiones, muy bien el arquero Arévalos, y también este tiro libre, soberbia la intervención del arquero Borzone para Defensores de Cambaceres, pero va a llegar el gol del triunfo a los 27 minutos, Coleto, el arquero Arévalos, el rebote, y ahí estaba atento el jugador del partido, el mejor hombre que tuvo Defensores de Cambaceres en Tapiales, Rodolfo Fernández, definición con la pierna derecha, con la de palo, justamente ante el parante derecho, ponía el 2-1. Después Camba lo aguantó y se terminó quedando con un resultado importante. Premio a la eficacia, a la contundencia y el orden. Quedó a 4 de Argentino Rosario, que debe quedar libre en la próxima fecha. Dura derrota para Defensores de Cambaceres jugando como local. La peor que registra la historia en la primera edición de... Ningún equipo en esa categoría le había marcado 5 goles. Sí había ocurrido por última vez en la primera B metropolitana hace 2 décadas ante Verón de Adrogué. Todo le salió mal al equipo de Ensenada en 90 minutos. Cometió todos los errores posibles y a su rival prácticamente le salieron todas. Por ahí puede encontrarse el análisis de un partido increíble e inesperado, porque Muñiz venía mal en la tabla de posiciones y porque Defensores quería ganar para quedar cerquita del puntero argentino de Rosario. Pero fue la visita quien jugó mejor, el que hizo mejor las cosas a lo largo de los 90 minutos. Aquí de Saunel salva sobre la línea a Defensores de Cambaceres. Y en el cierre del primer tiempo, el anticipo de Iván Malmoría ponía en ventaja al conjunto de Muñiz. Era el 1-0 y arrancaba otro partido para Defensores de Cambaceres, que lo iba a buscar en el segundo tiempo, pero de entrada se encontró con esto. Centro al área, golpe de cabeza de Acuña, el 2-0 para Muñiz, y nadie entendía nada en camino Rivera y Quintana, y mucho menos cuando unos minutos después el ingresado Sandoval iba a marcar el 3-0. Era la peor tarde en años para Defensores de Cambaceres en su casa, en su cancha, en un campo de juego que está en mal estado. Va a llegar el cuarto, golazo de Verdún, 4-0 para Muñiz. Cada vez que atacaba, Muñiz convertía en el arco de Borzone. Y para cerrar la historia, después de esta chance malograda, González va a anotar el quinto tanto. Muñiz ganó 5-0. Para Camba se viene un receso de 3 semanas para barajar y dar de nuevo la primera vez del fútbol argentino. Empató 2-2 Defensores de Cambaceres frente al Porvenir en lo que fue su vuelta a la competencia en la primera vez tras algún receso. En el arranque del partido, esta trompada de Bravo deja a Defensores de Cambaceres a los 4 minutos con un hombre menos, y enseguida el Porvenir va a convertir a través de Sosa la apertura del marcador. Había arrancado todo mal para Defensores de Cambaceres. Un hombre menos y uno abajo en el partido. El equipo intentó reaccionar, hubo una clara falta contra Rodolfo Fernández, mereció ser sancionada por penal, pero el árbitro obvió esta situación. Camba siguió buscando, tuvo alguna chance en esos primeros 45 minutos de un partido difícil y complicado. En esta se lo pierde Coleto. En el segundo tiempo, con actitud, con ganas, sin bajar los brazos, lo fue a buscar el equipo de Jesús Martínez y de Pablo Casado. Iba a llegar el empate, gran tiro libre de Mareco, remate bajo a la izquierda del arquero para poner las cosas 1-1. Con un hombre menos, el rojo lo buscaba, tenía actitud, estaba más cerca que el Porvenir, tuvo alguna chance para disminuir el resultado, pero en el final del partido la visita va a llegar al segundo gol. Primero, gran respuesta de Borzone, pero después está más atento el Porvenir para el rebote, y Reynoso, debajo del arco, ponía el 2-1. Iban 44 minutos. Parecía sentenciada la historia. No era justo que perdiera este partido el equipo de Ensenada, pero estaba abajo en el marcador. Pero en el descuento, a los 48 llega este centro, la va a peinar de cabeza Mareco otra vez. El segundo gol, el jugador surgido en Punta Lara, el Guiti pone el empate merecido 2-2 para un Defensor de Cambaceres que no bajó los brazos y tuvo el premio de no irse derrotado. En el final llegará la expulsión de Reynoso,
en el equipo del Porvenir. Lo cierto es que Camba sumó un punto y ahora el próximo fin de semana visitará al líder del campeonato, a Centro Español. Estaba para ganarlo. De hecho, se había puesto 2-0 en el segundo tiempo, pero Defensores de Cambaceres se quedó con las manos vacías y sufrió un duro cachetazo en la cancha de Ituzaingó. Perdió 4-2 con Centro Español, quedó lejos de los punteros. En el primer tiempo, con este cabezazo de Mariano Coleto, sacaba diferencia. Ganaba el equipo de Casado y de Jesús Martínez. Y en el segundo tiempo, cuando se echó atrás, de contra encontró el segundo gol después de un lateral, un cabezazo y otro posterior cabezazo de Nazareno Mareco. Era el 2-0 y parecía que se encaminaba a la historia, pero solamente parecía, porque va a llegar la roja a Diego González, un hombre menos. Centro Español, dueño de la pelota y de las acciones, un Cambaceres que se quedó lamentablemente en su desarrollo en el juego, un error defensivo entre Suárez y Borzones. Aprovecha el ex Camba, Sebastián Ibáñez, pone el 2-1 a los 21 minutos y 2 minutos después solamente bastaron para que otra vez, y aplicando la ley del ex, Ibáñez marque el segundo tanto. Era el 2-2, se agrandaba Centro Español. Muy defensivo Camba en el segundo tiempo, perdió la pelota en la mitad de la cancha, cometía múltiples errores. Aquí una nueva roja para Jerónimo Rodríguez por segunda tarjeta amarilla. Había que aguantar con 9, se venía Centro Español y en el final, a los 44, la Sala marca el tercer tanto, el 3-2 para el equipo que más lo buscó en el segundo tiempo. Algunas discusiones, aparece otra tarjeta, Camba que se va al ataque y de contragolpe con el arquero jugado y con todo el campo a su disposición, Leguizamón va a sentenciar la historia, le va a dar el cuarto gol al equipo local. Duro revés para un equipo que cometió muchos errores y lo pagó con esta derrota contundente. El empate 1-1 frente a Deportivo Paraguayo no dejó para nada conforme a Defensores de Cambaceres, que vio cómo se le escaparon otros 2 puntos importantes jugando en condición de local. En un primer tiempo malo y parejo, Paraguayo tuvo un par de llegadas que fueron bien resueltas por el debutante Blas Merino, que tuvo una buena tarea en el arco del conjunto de la dupla Pablo Casado-Jesús Martínez. Lo poco que se vio en el primer tiempo contrastó con los primeros instantes de la segunda mitad, donde se dieron las emociones, saque largo de Blas Merino y definición del ingresado Matías Villalba. Iban 2 minutos, ganaba el rojo 1-0 y parecía que se podía simplificar el partido, pero no pudo sostener la victoria más allá de 60 segundos. Fue el tiempo que tardó la visita para empatar el partido. Tiro de esquina de la derecha, anticipo y cabezazo de Orellana al poste izquierdo para decretar el empate 1-1. Después, con sus armas, pero con poco juego, Defensores de Cambaceres fue a buscar la victoria. Le faltó claridad, le faltó profundidad. Apenas tuvo esta chance con Garro que se fue junto al parante derecho. En definitiva, el empate lo dejó con un sabor agrio a Defensores de Cambaceres y otra vez, con un acto de disciplina, con un jugador menos, la expulsión de Nazareno Mareco. Empató a Defensores de Cambaceres y se aleja de los primeros lugares del campeonato de la Primera D. El fin de semana deberá visitar a Juventud Unida. No levanta cabeza Defensores de Cambaceres en la Primera D. Ayer en la cancha de Atlas no jugó bien el equipo de la dupla Pablo Casado y Jesús Martínez y terminó perdiendo 1-0 frente a Juventud Unida. El partido en líneas generales fue discreto, se jugó en la mitad de la cancha y hubo aisladas llegadas para uno y para otro equipo, especialmente en esos primeros 45 minutos. Llegaba Camba con algún remate de media distancia, con esta entrada de Juvenil Piñota y con esta posibilidad que se convierte el gol a través de Franco Suárez, pero es invalidado por posición adelantada a instancia de juez de línea
y entonces Cambaceres perdía la chance de ponerse en ventaja. Algún remate por parte del equipo de Juventud Unida y no mucho más en esos primeros 45 minutos. Recordemos que Duarte y Piñota jugaron de entrada por primera vez en el equipo rojo, que ya está pensando seguramente en la temporada 2024. Llevaba con esta chance clara Cahill y después respondía el equipo de Juventud Unida. Acá no va a poder Garro. Viene el arquero, atento para quedarse con esa opción, y después de esta buena salvada del arquero Merino va a llegar el penal que a la postre le iba a dar el triunfo al equipo local. Mano de parte de Almeida, el brazo izquierdo extendido del cuerpo, cobra bien el árbitro y Pedraza remata al poste derecho y pone el 1-0. 28 minutos del segundo tiempo iban, después aparecen las rojas, una más para Defensores de Cambaceres. El boletín de la mala conducta que sigue bien en rojo para el equipo de Ensenada. La expulsión de Leo Caielli, después se va Borré por reaccionar. Los dos quedaban con 10, quedaban 15 minutos por jugar y ya no iba a haber tiempo, porque Defensores de Cambaceres, si bien tuvo una chance, no le alcanzó para empatar. Aquí se queda con 9. La agresión verbal de Pedraza al banco de suplente de Camba, segunda tarjeta amarilla, roja, la chance de Rodolfo Fernández, la pelota queda en el poste izquierdo. En definitiva, Defensores volvió a perder, fue derrota 1-0 ayer en el Ricardo Puga de Atlas en General Rodríguez. Luego de 5 encuentros sin triunfos, Defensores de Cambaceres se recuperó frente al mejor equipo de la categoría, ante el puntero, ante Argentino de Rosario. Se regaló una importante victoria por 2-0. Poquito pasó en el primer tiempo, un par de llegadas para el rojo y no mucho más. Pero en el segundo tiempo creció el juego del equipo de Jesús Martínez y de Pablo Casado. Apretó mejor en la mitad de la cancha, tuvo una mejor actitud frente a un equipo rosarino que pocas veces puso en aprieto a Blas Merino. Camba llegaba, especialmente con algunos remates de media distancia. Estaba mejor que la visita. Era el equipo que salió a buscar decididamente la victoria, y así se fueron produciendo algunas situaciones de peligro frente a la valla defendida por Gastón Fernández. Un tibio ataque del conjunto rosarino y algunas llegadas para el conjunto de Ensenada, y en esta acción va a llegar el penal. La mano infantil tras la acción de Matías Domínguez, parece un arquero, el jugador de Argentino de Rosario, el árbitro que estaba cerca y cobra la falta de los 12 pasos. Bravo remata al centro del arco, mientras el arquero iba hacia el otro sector. 1-0 para el equipo de Ensenada. Ganaba bien el rojo porque estaba jugando mejor. Aquí interviene Blas Merino, pero iba a no tener mayores sobresaltos el conjunto de Ensenada. Y casi en el final lo va a definir en esta corrida de Mariano Coleto. Deja al arquero en el camino con el arco libre, establece el segundo gol. Ganó Camba. Después de 5 fechas bajó el puntero del campeonato. Ayer en Ensenada fue 2-0 para el rojo. El detonador, preparen la cabeza para la explosión. El empate en 0 en Mercedes terminó siendo un mal negocio para Defensores de Cambaceres, si tenemos en cuenta el trámite del partido y las circunstancias que rodearon al mismo. Un primer tiempo parejo, peleado, pocas situaciones de peligro, algún intento de Mercedes con remates de media distancia y alguna situación clara para el conjunto rojo. De hecho, la más importante en ese primer tiempo fue esta, la acción de Matías Villalba por la derecha, la definición, la mala definición de Bravo, rematando junto al parante derecho. El segundo tiempo se presentó a pedir del conjunto de Ensenada. Primero, a partir de esta situación, la tarjeta roja para Iliane. Se quedaba con 10 Mercedes por esta falta. La segunda tarjeta amarilla. Y después va a venir una nueva roja. Después de esta chance que malogra Garro, que tapa bien el arquero. El golpe de los Santos. Segunda tarjeta roja. Se quedaba con 9 jugadores el equipo de Mercedes y faltaba media hora al partido. Pero claro, Defensores de Cambaceres no lo supo resolver. Le faltaron ideas al equipo de la dupla. Debió abrir la cancha, debió poner la pelota contra el piso, jugar con inteligencia, pero equivocó los caminos. Y casi lo pierde con esta de Romagnoli, que define junto al parante derecho.
pero también casi lo gana con este remate de Coleto que dio en el travesaño. En definitiva, fue empate 0-0, se alejó la chance de pelear por la clasificación a la Copa Argentina y ahora deberá esperar el cierre del campeonato con la intención solamente de sumar todo lo que pueda. A Defensores de Cambaceres se le escapó la victoria en condición de local. Le ganaba bien a Central Ballester, pero un descuido defensivo lo dejó con un empate con sabor agrio. Fue 1-1 el encuentro jugado en el 12 de octubre. Un primer tiempo donde el rojo trató de manejar la pelota en la mitad de la cancha, pero le costaba generar situaciones de peligro. Tuvo una Ballester con un remate de media distancia que Merino mandó por sobre el travesaño, pero a los 28 minutos iba a llegar la apertura del marcador. Tiro libre ejecutado por Bravo. La pelota dio en el travesaño y en el rebote estaba atento Rodolfo Fernández para poner el partido 1-0. Parecía que ese gol podía simplificar las cosas al equipo de Jesús Martínez y de Pablo Casado, que en el segundo tiempo mantuvo el orden, mantuvo la pelota y la presión alta sobre la defensa del conjunto visitante. Ballester casi no llegaba con peligro hasta el marco defendido por Merino. El rojo estaba más cerca, tuvo un par de llegadas, como un remate de Rodolfo Fernández, que el arquero desvió el córner junto al parante derecho, y alguna otra aproximación sobre la valla del rival. Estaba lejos del empate Ballester, pero el fútbol muchas veces no tiene lógica, y después de un tiro libre, una indecisión defensiva, apareció Lucas Benítez para establecer un sorpresivo empate del conjunto visitante, que casi lo gana porque tuvo un cabezazo de Bentecol que se estrelló en el poste izquierdo. En el cierre del partido, la roja a la que parece estar acostumbrado Defensores de Cambaceres en este campeonato, esta vez para Mauricio Garro, que había ingresado en el segundo tiempo. Exceso verbal y Camba se quedaba con uno menos. En definitiva, el empate tuvo gusto a poco. El rojo estuvo más cerca de ganarlo, pero finalmente se quedó con una igualdad con sabor agrio. El próximo fin de semana buscará revancha en cancha de Morón frente a Sportivo Barracas. Defensores de Cambaceres se regaló su mejor actuación de este 2023. Goleó 4-0 Sportivo Barracas en la cancha de Deportivo Morón. Lo barrió, lo dominó, lo apretó, le hizo 4 goles y pudo haber convertido alguno más. Había arrancado mejor el conjunto de Ensenada, con mucha presión en la mitad de la cancha, y a los 8 minutos, después de un tiro libre de Rodolfo Fernández de cabeza, Gonzalo Caetano Nicolini puso el 1-0, pero no se quedó con eso. El rojo siguió siendo más que su rival, tuvo llegadas y parecía que venía el segundo gol, y ese segundo gol llegó porque iban 29 minutos cuando una habilitación de Mareco por izquierda recibió Coleto, enganchó y definió frente al arquero Martínez. El 2-0 para un equipo que era ampliamente superior, que se floreaba en la cancha. Un rato después tuvo la chance del tercero. Gran habilitación de Bravo. A Mareco se mete en el área y el arquero derriba. Penal. La gran chance para el propio Mareco. Remató abajo a la izquierda y el arquero Maximiliano Martínez se quedó con el envío del jugador de Camba. Pero 6 minutos después iba a llegar la tercera conquista. Un tremendo error defensivo de los centrales de Barracas y del arquero. Lo aprovechó Coleto para sentenciar el tercer tanto de un primer tiempo impecable del conjunto de Ensenada. Ya en la parte complementaria, con el resultado a su favor, trató de manejar el partido. Tuvo algunas chances, un remate de Coleto en el poste derecho y también una jugada de Bravo que tapó el arquero. Hizo poquito Barracas, casi no llegó, y cuando llegó se encontró con el arquero Merino. En el cierre del partido, corrida de Matías Villalba, falta de Báez, penal y hat-trick de Mariano Coleto. Remató de 12 pasos, definió al poste izquierdo para sentenciar el 4-0. Un resultado inapelable y la mejor producción futbolística de este año para el conjunto de Ensenada. Se hizo emoción, la inocencia.
Defensores de Cambaceres cerró su participación como local en el torneo de la Primera D. Lo hizo con una sonrisa. Le regaló a sus hinchas la segunda victoria consecutiva en el campeonato. Fue 2-1 frente a Atlético Lugano. A los 10 se puso en ventaja con esta corrida y esta gran definición. Le amaga Mareco al arquero, lo deja por el piso y marca el 1-0 para el conjunto de Jesús Martínez y de Pablo Casado. Parecía que las cosas podían simplificarse, pero en un tiro libre la visita iba a llegar al empate. Remate de lejos de parte de Ibarra al palo izquierdo y pone las cosas 1-1. Un primer tiempo que terminó siendo parejo. El rojo no pudo encontrar la precisión y la recuperación de pelota que había mostrado en la goleada frente a Sportivo Barracas por 4-0. Llegó con algún remate, este tiro de esquina que el arquero manda al córner y esta otra intervención que también va a encontrar una respuesta del número 1 del conjunto de Lugano. Pero recién en el segundo tiempo iba a presionar un poco más arriba a Defensores de Cambaceres, iba a encontrar la pelota e iba a buscar decididamente el triunfo, que va a llegar a partir de este tiro de esquina. De parte de Bravo, la definición de zurda del defensor Franco Suárez, metido entre los delanteros en el área del equipo visitante. Ponía el 2-1 que a la postre sería el de la victoria. Una victoria justificada porque fue el equipo que más lo fue a buscar. Ganó el rojo, terminó su actuación como local y le queda un solo partido en la Primera D. Será el sábado como visitante ante Muñiz en la cancha de Atlas. La despedida del campeonato de la Primera División D fue de la mejor manera para Defensores de Cambaceres, porque lo hizo con una goleada como visitante por 4-1 sobre Muñiz en la cancha de Atlas. El equipo de Jesús Martínez y de Pablo Casado se fue dejando una buena imagen, terminando tercero en el campeonato y ahora apuesta al nuevo desafío de empezar a jugar a partir del 2024 nuevamente en la Primera C. Mareco de cabeza marcaba la apertura del marcador en el cierre del primer tiempo. Le simplificaba las cosas al conjunto de Ensenada, que en esos primeros 15 minutos de la etapa complementaria iba a terminar redondeando la goleada. Primero, repitiendo la fórmula del primer gol. Tiro de esquina, cabezazo del Guiti Mareco para poner el 2-0. A partir de ahí, Muñiz perdió la línea. Muñiz cometió errores en defensa y el rojo lo aprovechó con la potencia de Mariano Coleto, que en esta acción le gana su marcador y define al poste derecho. Era el 3-0 y 2 minutos después, el mismo jugador, también a pura potencia en el área, va a marcar el cuarto tanto para el 4-0 lapidario en la tarde de General Rodríguez. Posteriormente, el rojo iba a bajar el pie del acelerador. Muñiz llegó y descontó con esta buena jugada en ataque definida por Acuña. En definitiva, terminó ganando muy bien Defensores de Cambaceres, dejando una buena imagen en el cierre de la temporada y ahora se apresta al desafío de volver a jugar en 2024 en la Primera C después de casi 5 años y medio.